Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo episodio de Psicología en Desarrollo. El día de hoy tengo la suerte de estar acompañado con la psicóloga Montserrat Olivo. ¿Cómo estás, Monse? Hola Vince, hola Ari, hola Mariana, hola a toda nuestra audiencia. Buenas tardes, noches, días. Y también con la psicóloga Ariadna Briseño, que ya nos mencionaba. Monse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Monte, Mari, Vince? Encantada de estar aquí en otro nuevo episodio. Y la psicóloga Mariana Contreras, ¿cómo te encuentras? Hola, bien, Ari, Marcia, un gusto estar otra vez aquí platicando de temas que consideramos que son de opinión y de conocimiento público. Claro, yo creo que el tema de hoy, si ya la gente que nos escucha ha escuchado o ha leído el título más bien, es justamente, ¿no? Términos psicológicos mal empleados, ¿no? Y no quiere decir justamente eh, que tu mamá puede ser bipolar por cambiar de opinión, ¿no? O tú no eres autista por querer estar a solas un día, o tu amigo tampoco está deprimido por suspender un examen, ¿no? Utilizamos mal algunos de estos términos psicológicos y pareciera ser que esto es inofensivo. Sin embargo, vamos a hablar el día de hoy de por qué no lo es, por qué ayuda a perpetuar mitos, a generar desinformación. Y entonces algo que sucede es justamente, ¿no? Al ser la psicología tan accesible, todo el mundo cree saber más de lo que realmente sabe. Eh, Poca gente tal vez no opina sobre física o no estamos aquí hablando todos los días de eh, física termonuclear, no andamos discutiendo sobre matemáticas incluso, ¿no? Y entonces parece que vamos a acabar desvirtuando, distorsionando el significado de estas palabras psicológicas, ¿no? Parece ser inofensivo, pero entonces cuando nosotros usamos mal estos términos que se refieren a trastornos psicológicos, lo que hacemos va a ser desinformación, ¿no? Generar una imagen falsa de lo que en verdad es un problema, afectando negativamente a la vida de los que padecen. Y justamente quisiera empezar el episodio con esto, ¿no? ¿Alguna de ustedes ha sido mal etiquetada, tagueada con estos términos? ¿Los han usado en la niñez, ¿no? A muchos nos ha pasado, ¿no? Que fuimos incluso, es que tienes esto, ¿no? O antes de estudiar la carrera, ¿no? Escuchábamos mucho estos términos con las personas que nos acompañaban, pero realmente, ¿qué sucede, ¿no? Con todo este vocabulario, ¿cómo nos afecta? Cuéntenos. Fíjate que a mí sí me ha pasado, yo recuerdo en la secundaria escuchar, digo, porque cuando planeamos este episodio hicimos una lista de los más comunes o los que hemos escuchado entre nosotros y nosotras. Entonces, yo sí tengo algunas experiencias al respecto y yo, y como tú dices, ¿no? Antes incluso de la carrera, o incluso después de ella, a veces a uno todavía le cuesta trabajo cambiar la forma en que ocupamos ese lenguaje, porque estamos muy acostumbrados. Entonces, creo que es muy importante este énfasis que haces, Vince, de decir que es importante que los cambiemos porque, y lo hemos dicho en otros episodios, incluso o en otro contenido, el lenguaje pues crea mundos, crea realidades. Entonces, al momento de etiquetar o de usar esos términos, usarlos mal, pues estamos poniendo cosas donde no las hay o hacemos sinónimos a algo que no tiene por qué ser sinónimos, ¿no? Entonces es muy importante resignificarnos eso porque nos ayuda a visualizar en primera los trastornos pues, que existen y también a identificar de otra manera lo que realmente estoy sintiendo sin decir, por ejemplo, estoy depre, ¿no? O sea, ¿qué realmente es estar depre o en cuándo lo ocupamos, ¿no? Entonces, justo yo quisiera empezar con esa, ¿no? La de, pues estoy deprimido, estoy depre por X o Y razón, ¿no? Y si bien la depresión es un trastorno, pues hoy en día muy serio, usamos la frase como si fuera pan de cada día, como si todos y todas tuviéramos depresión. Y si bien hay muchas personas no diagnosticadas con depresión, porque está muy normalizada, porque ese sentimiento o los sentimientos que implica tener depresión están muy normalizados dentro de nuestra cultura, de nuestro mundo, estar deprimido no es lo mismo que estar triste, ¿no? Entonces,
lo asociamos cuando nos sentimos muy tristes, cuando algo no nos salió bien y nos sentimos como desanimados al respecto, pero pues eso no significa que sea depresión, ¿no? Simplemente es un sentimiento que yo puedo tener por algún estímulo externo y sí podría ser depresión cuando comienza a afectar mi vida, ¿no? Y en torno, ahorita me acordé de algunos ejemplos, en torno a esta situación de estoy deprimido, estoy deprimida, no sé si se han percatado que se aborda mucho este trastorno como tal en contenido, por ejemplo, de series y demás. Me parece, ahorita meditándolo un poquito mientras los escuchaba, me parece que es como el que más se presenta, ¿no? A veces de forma un poco más acertada o más cercana a la realidad y otra totalmente errada, ¿no? Me parece, no sé ustedes cómo van, que a partir de ahí incluso puede ir o podemos ir adquiriendo esta palabra o esta frase como parte de nuestro lenguaje, ¿no? De si yo lo veo en tal serie, en alguno de los episodios pasados, me acuerdo que Monse mencionó Euforia, ¿no? Que ahí es como la representación de muchas cuestiones de trastornos o algunas características propias de la personalidad de cada uno de los personajes. Sin embargo, en él se trata de mostrar un poco más claro qué es este trastorno. Sin embargo, me parece que también si no sabemos en realidad qué es, cuáles son los síntomas y sobre todo que no esté diagnosticado por un profesional, me parece que justo tiende a confundir porque de cierta manera podemos identificarnos o las personas pueden identificarse con lo que están viendo, ¿no? Y justo lo que comenta Mari, ya adquirirlo como parte de nuestro lenguaje y decir, bueno, estoy triste, estoy deprimido o estoy deprimida, cuando recordemos que la depresión en sí conlleva muchas más emociones, ¿no? No solo es la tristeza, miedo, culpa, enojo, etcétera, ¿no? Exacto, como bien lo mencionan ustedes, compañeras, pues parte de la cultura es esto, ¿no? Lo que vamos adaptando a nuestro propio vocabulario de nuestro día a día. Y pues no solo con las series, también ahorita con las redes sociales y sobre todo con TikTok, que muchísimas personas pues optaron por esta plataforma para pues para divertirse, pero también de poco a poco fue evolucionando para educar y entonces otros colegas nuestros han estado empezando también en este mundo de la psicoeducación a través de TikTok y de repente así de inmediato las personas dicen, sí, claro, yo tengo depresión porque bajé 4 dedos de los 5 que dijo, ¿no? En el reto. Entonces, y es algo que también muchos de esos colegas mencionan, o sea, si te sientes identificado, acércate con un profesional de la salud para que realmente rectifiques que pues este es tu diagnóstico, ¿no? Recordemos que, o por si no lo sabían, se los comento, pues varios trastornos pueden tener comorbilidades. ¿Qué es esto? Que tienen síntomas muy parecidos a otros trastornos, lo cual nos puede ayudar a descartar una posible depresión, ¿no? Siguiendo en este ejemplo. Qué bueno que lo mencionas, justamente nosotros también estamos haciendo este tipo de contenido de psicoeducación. Nos pueden encontrar en psicología, desarrollo, o como Fogata Azul, psicología en desarrollo en TikTok, ¿no? Y entonces eso es muy importante, ¿no? Esto que mencionan de enmascarar estas emociones, como mencionaba en los ejemplos pasados, ¿no? Solo por cambiar de opinión no voy a ser bipolar, o solo por tener un bajón de energía no voy a estar deprimido, ¿no? Incluso las personas que sí están diagnosticadas con estos síntomas o padecen de estos síntomas en un periodo bastante largo, que trabajan en esta sensación, puede llegar a ser incómodo o molesto, ¿no? Ya que todas estas expresiones demuestran el mismo desconocimiento de las personas que sufren respecto a estos mismos trastornos psicológicos. Y entonces es por eso que hemos hecho este episodio, ¿no? Porque es muy importante darles esta visibilidad y entonces hay que conocer el verdadero significado de esas palabras, ¿no? No me apetece salir, por ejemplo, sería más adecuado que decir que hoy estoy deprimido, ¿no? O no quiero salir de fiesta, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Y entonces el autor Scott Lee Liefeld nos va a decir acerca de estas razones, ¿no? Desde que el uso de estos términos no es porque sea confuso, más bien es porque es incorrecto o nuestro conocimiento es ambiguo o simplemente es inadecuado, ¿no?
Y él divide que hay 5 categorías que son los términos inexactos o engañosos, ¿no? Por ejemplo, la medicación antidepresiva, estos antidepresivos no totalmente van a ser eficaces para estos tratamientos, ¿no? También nos pueden servir para desórdenes del estado de ánimo, para otras condiciones, para desórdenes de ansiedad, el pánico, el TOC, y entonces justamente nos quedamos con este término inexacto o engañoso, ¿no? Antidepresivos. En este sentido son conceptos diferentes, como estos términos frecuentes mal utilizados, tenemos términos ambiguos o oxímoros, ¿no? Que son poner dos palabras opuestas que hacen una, ¿no? Que pareciera que no tienen significado, ¿no? O también nos podemos encontrar con pleonasmos en la psicología. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Y bueno, de igual forma, me parece importante resaltar que a final de cuentas se crea un estigma, ¿no? O sea, cuando se empieza a emplear de forma incorrecta o de forma como reiterada, cuando realmente no lo es, crea un estigma en torno a lo que sí es el trastorno y quizá una persona que cree tener, siguiendo este ejemplo, ¿no? Que cree tener depresión, que escucha a alguien más que sí la tiene, diga, pero eso es muy fácil, tú lo puedes enfrentar solo, sola, échale ganas, ánimo, tú puedes, ¿no? Cuando realmente no. Creo que ahí también radica este problema de emplearlos, como bien comentabas, sí también la parte de la confusión que sí crea o genera esta desinformación, esta confusión, pero sobre todo creo que es importante resaltar este estigma que se hace en torno a estos trastornos, porque cuando realmente una persona lo tiene, ya es más complejo que quizás se acerca a pedir ayuda por toda la carga que ya trae consigo, es decir, tengo depresión o estoy deprimido. E incluso el ayudar a verlo, el ver al otro que sí realmente puede estar diagnosticado, nos ayuda todavía más a empatizar o a entender, ah, así es como se ve la depresión, o así es como se ve X o Y trastorno, ¿no? Entonces, y retomando un poquito lo que decía Vince hace rato en la cuestión de, bueno, entonces, si no ocupo la frase estoy depre o ya me dio la depre o cualquier derivado, ¿no? Bueno, nos obliga también a nosotros y a nosotras a decir, bueno, ya sé que no tengo depresión porque estoy viendo que ese término está mal empleado. Bueno, entonces, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, a fuerzas, el cambiarnos este tipo de lenguaje o estos términos mal empleados nos obliga también a identificar realmente qué es lo que estoy sintiendo, a observarme, a autoconocerme, a percibir cómo me estoy sintiendo de manera física, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, ¿no? Y entonces así incluso o sea, cambiarlos también nos puede ayudar a ser más conscientes de todos nuestros sentimientos, ¿no? Como bien decía Vince hace rato, ¿no? Ok, vamos a cambiarlo por, no, estoy en la depresión, ¿no? Hoy me siento un poco desanimada, no tengo ganas de salir, ¿no? O hoy la verdad es que fue un día muy pesado, me siento muy triste, me pasaron cosas que no me agradaron, entonces quiero quedarme en mi casa, quiero quedarme acostado o acostada, ¿no? Entonces ahí ya identifiqué qué es lo que me hace sentir de esta forma e identifiqué mi sentimiento, ¿no? Entonces es muy importante que no solo dejemos de decir estas frases, sino también hagamos uso de, bueno, no la digo, pero entonces realmente qué es lo que estoy sintiendo cuando decía esta frase, ¿no? Exactamente. Y ante todo esto también considero, primer lugar, todo el estigma que tiene la psicología, sobre todo pues en nuestro país, en México, que nos hace justo como no darle el valor correcto a los trastornos, ¿no? Se nos hace bastante fácil el decir, pues estoy en la depre, o, ay, es que hace rato estaba feliz y ahorita ya me cambió totalmente de humor, que bipolar, ¿no? Entonces, esta parte justo del estigma que se tiene sobre la psicología aquí en México, pues hace que recaigamos en esto, ¿no? Desde lo más principal de decir, pues es que al psicólogo van los locos. No. Para empezar, también la palabra loco, pues deberíamos, pues cuestionarnos, ¿no? ¿De dónde la adoptamos? ¿Por qué la decimos tan a la ligera? Ujú. Entonces, pues esta parte, repito, entonces a las personas que asisten con un psicólogo es porque quieren cambiar, quieren iniciar este proceso de autoconocimiento, sucedió algo bastante impactante en sus vidas y pues no saben cómo manejarlo y pues en el entendido de que se vale pedir ayuda porque se está saliendo de mis manos y no cuento con las herramientas. Me parece que en este caso también, con lo que comentas, Monse,
evitan justo el decir o decirle a alguien, es que estás llorando, de repente estás loco, estás loca, vete a lo que ¿no? ¿Qué es lo que hace justo, no? Evita que una persona se acerque a pedir ayuda, como bien comentan ustedes, que entre en contacto con sus emociones, que creo que en muchas ocasiones de por sí ya es complejo decir, bueno, a ver, o sea, detente tantito de las mil cosas que tienes que hacer y qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Date cuenta qué pasa contigo, qué te hizo sentir así, qué consecuencias te ha traído, etcétera. O sea, hacer esta introspección o este análisis un poco más integral o más profundo, realmente, pues de por sí es difícil y en muchas ocasiones, no digo que en todos los casos sea así, perdón, pero en muchas ocasiones ya el acercarse a pedir ayuda psicológica ya resulta un reto y ni siquiera tanto por la persona, sino por la carga que trae consigo, ¿no? De decir, es que estás yendo al psicólogo, es que no puedes solo o Ujú. sola, es que, no sé, no sabes enfrentar los problemas, es que a ti no te puede pasar nada, porque a final de cuentas se le da esta atribución un tanto negativa a ir al psicólogo cuando realmente pues debe ser todo lo contrario, ¿no? Es cuidar de nuestra salud. Yo siempre, ya les he comentado de mis alumnos, yo siempre les digo a mis niños y a mis niñas, no solo importa lo físico, generalmente le damos toda la carga a la salud física cuando realmente es un complemento, ninguna de las dos está desligada de la otra, debemos de cuidar de nuestra salud mental y me parece que el empezar a quitar esta frase de estás loco, vete a loquero, es un paso importante, un paso enorme para poder entonces resignificar lo que realmente significa ir a terapia y lo que realmente significa estar viviendo alguna situación compleja, algún duelo o en dado caso algún trastorno. En ese sentido, incluso conductas, ¿no? Parece que las estamos confundiendo, ¿no? Por ejemplo, el decir me pongo nervioso en fiestas, es que soy introvertido, ¿no? Cuando realmente una persona introvertida no disfruta excesivamente de las interacciones sociales, pero es capaz de actuar con normalidad, incluso en fiestas o en eventos con mucha gente, ¿no? Más bien, la persona introvertida podría ser esta sensación que disfruta o prefiere grupos sociales pequeños o pasar el tiempo a solas, ¿no? En cambio, una persona tímida que sí busca socializar, pero le cuesta porque le preocupa mucho la evaluación de los demás, que no quiere hablar de más o porque no tiene muchas habilidades sociales, justamente no sería introvertido. Podría ser una persona tímida o asocial. Y eso también pasa con lo siguiente, ¿no? Mucha gente dice, ay, es que yo, no me gusta hablar con la gente, ¿no? Me considero antisocial. Y entonces, cuando decimos que alguien tiene conductas antisociales en psicología, no significa que sea solitario o aislado, sino que va en contra de estas normas sociales. Por ejemplo, mentir repetidamente, tener peleas clandestinas, insultar a otras personas, ser irresponsable en su trabajo o con las personas con las que se relaciona afectivamente y no tener remordimientos. Aquí hablamos justamente hasta de este trastorno antisocial, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que volver a sustituir la palabra antisocial, ahora sí, por introvertido, ¿no? Porque no tengo yo este interés de estar con estos grupos sociales, ¿no? Entonces aquí vemos como conductas que estamos detallando de forma inadecuada, incluso cuando yo quiero compartir o expresar mis emociones con amistades, con la familia, si yo no uso estos términos, puedo llegar a confundirlos, ¿no? O no expresar lo que quiero, incluso hasta en mis propios procesos terapéuticos, ¿no? Llegar a estas confusiones. Incluso, es que realmente a veces hacemos sinónimos, ¿no? O sea, antisocial no es lo mismo que ser tímido, lo mismo que ser introvertido. Y el trastorno antisocial incluso lo vemos remarcado en películas o en series que si ven igual, no todas las series o películas son muy acertadas cuando enmarcan o cuando ejemplifican algún trastorno o alguna comorbilidad. eh, el trastorno antisocial es algo bastante serio, o sea, no es cualquier cosa y uno decir yo soy antisocial tiene un peso muy grande, ¿no? Entonces es importante que hagamos la distinción, que sepamos bien, si bien no ser unos expertos en todos los trastornos, sí tener muy identificado que no son sinónimos, que tener una idea un poquito al respecto, ¿no? Y también por eso decidimos hacer este episodio. Y ser conscientes de que
todos estos trastornos tienen que estar obligatoriamente diagnosticados, como lo hemos mencionado al principio, por un profesional de la salud mental, que es una persona con especialidad en psiquiatría que estudió medicina o una persona psicoterapeuta que tiene una licenciatura en psicología. Y en específico con una especialidad sobre todo en psicología clínica, ¿no? Te hacen una serie de preguntas, ciertos términos que debes de cumplir, la frecuencia, la duración de estos sentimientos, estas emociones, de estos pensamientos, ¿no? Porque hasta en todo eso hay diferencia, no es lo mismo, hay diferentes como categorías, ¿no? Por ejemplo, el trastorno antisocial entra dentro de los trastornos de la personalidad, el trastorno de depresión entra en otra categoría, ¿no? Los trastornos de ansiedad también tienen otra categoría, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante también, insisto, no ser expertos, pero sí ser muy conscientes. Cuando yo tengo una duda al respecto, cuando a mí no me cheque algo en mí mismo, en mí misma o en el vecino, la vecina, mi amistad, de saber que me puedo acercar con un profesional de la salud mental, con una profesional en esta cuestión y justo sabiendo entonces, y de ahí también rompiendo el tabú que mencionaban hace rato Ari y Monse, ¿no? De al psicólogo solo van los locos, sino también igual puedo ir nada más a preguntar y decir, oye, pasa esto, me siento así, no necesariamente para iniciar un proceso, pero simplemente para salir de la duda y para psicoeducarme, ¿no? Retomando este ejemplo de las series y las películas que mencionabas, Mari, estoy empezando a ver una serie nueva que es coreana, se llama algo de penal para menores, no recuerdo bien el título. El chiste es que es de una jueza que procesa menores de edad por crímenes, obviamente, y uno de los crímenes resulta que el involucrado tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Y esto es bastante común que lo utilicen en el ámbito jurídico, adjudicarle al agresor o a la agresora, una psicopatología para que su condena sea menor. Entre todo esto, pues también hay que saber qué onda con los trastornos, porque si bien la esquizofrenia en este caso de la serie no es una determinante a que realmente la persona pueda llevar a cometer un asesinato, sí lo serían otros trastornos como lo serían los trastornos de la personalidad. Ujú. Digo, aquí en la serie la jueza hace bien su trabajo y al final determina que pues obviamente por ser esquizofrénico no lo lleva a cometer un crimen. Por ahí había otra inculpada que ella tenía un trastorno paranoide. Entonces, precisamente por el nivel de su trastorno paranoide es lo que la llevaba a cometer actos violentos y fue subiendo de nivel hasta que pues mató a alguien, ¿no? Entonces, pues también se me hizo un ejemplo bastante bueno porque, repito, es algo que tienden a hacer bastante en el ámbito jurídico, el adjudicarle un trastorno mental a sus clientes, por así decirlo, para que sea una condena menor. Digo, también se sabe que pues cuando se comprueba que el agresor o la agresora tiene un trastorno psicopatológico, eh, la condena es menor, ¿no? Porque digamos que se justifica por psicopatología. Igual ahorita que lo comentabas, Monse, no he visto esa, me sonó bastante bien, creo que está ya en la lista próxima, pero también, no sé si la hayan escuchado, hay una referente a una persona que tiene no sé cuántas personalidades, habla como de hace muchos años, claro que se categorizaba así, desorden de personalidad múltiple, y de igual manera, ¿no? Mencionaba para reducir su condena, y de hecho me parece que lo estuvieron como postergando la condena, ya no sé qué pasó, no recuerdo bien cómo está el asunto, pero incluso ahí decían que a partir de un libro muy mediático, que tampoco recuerdo el nombre, ustedes disculparán, pero a partir de un libro muy mediático en torno a estos casos de personalidad múltiple, empezó justo este personaje que fue a juicio y todo, porque era un violador serial, me parece, fue a juicio y todo, y se le diagnosticó con esto cuando realmente nadie sabía si realmente lo tenía, pero eso fue la base de su argumento para poder defenderse, ¿no? Y me parece interesante lo que comentas, Monse, porque igualmente en este como documental
manejaban eso, que a partir de esto que se mostró del desorden de personalidad múltiple, se decía que ya todos lo tenían, ¿no? O sea, cualquier cosita que pasaba, decían, es que es eso, o sea, no eras tú, era tu otra personalidad actuando, cuando realmente no. Creo que de igual manera, como bien platicaba Mari, no es que nos aprendamos los manuales de diagnóstico al pie de la letra y que digamos, es que cumplo con esto, cumplo con aquello, pero sí justo al menos tener una vaga idea de lo que realmente significa tener algo de lo que hemos estado platicando, ¿no? A lo largo de la sesión del podcast. Incluso creo que de cierta manera, no sé a ustedes cómo les parezca, resulta sencillo quizá encasillarnos en algo. No sé si a ustedes les pasó y quienes nos escuchen por aquí que hayan estudiado, les interese la psicología, había como un chiste dentro de algunas materias cuando empezábamos justo a abordar lo de los trastornos. No sé si recuerdan que decían, es que te vas a identificar con alguno. Por los síntomas te identificas con esto, con aquel, ¿no? Y justo creo que ahí radica el problema. Bueno, ya en el momento, claro, lo estudiamos y demás, sin embargo, creo que también ahí radica el problema, ¿no? Que empezamos a ver como estas señales aparentes o estos síntomas y decimos, es que es eso, o sea, definitivamente es eso y no hay de otra. Cuando realmente no hay una gama bastante amplia de las cosas que realmente puedes estar viviendo y puedes estar experimentando, que no es precisamente ser antisocial, tener depresión, etcétera. Justamente, ¿no? Estábamos hablando de estas maneras de desinformar a la hora de ver estos trastornos, ¿no? Yo creo que otro de los trastornos más recurrentes, ya sea en medios, el que tú quieras, podría ser el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. Y al final de cuentas, las personas que lo sufren, sufren pues como un trastorno muy incapacitante, ¿no? Que justamente implica sufrir estas obsesiones o las compulsiones. Entonces, una obsesión es una idea o imagen o pensamiento eh, de forma frecuente que genera una ansiedad pues casi a un nivel donde yo ya pienso que mi vida está en peligro, que me lleve a tener ideaciones de que puedo morir, ¿no? Por ejemplo, hay suciedad en las manos, ¿no? Aunque ya me las haya lavado 3 veces seguidas, o dejé el gas abierto, aunque ya fui a comprobarlo a mi casa 6 veces. Y entonces todas estas sensaciones, pues en los medios se da como una versión reducida, ¿no? De todos estos trastornos. Lo vemos como si fuera una versión diluida, ¿no? Ah, como de, es que más bien no es TOC, es perfeccionismo, ¿no? O es un régimen de control muy grande, ¿no? Mucha gente puede llegar de nuevo a confundir estas cosas, ¿no? Y los patrones o las conductas que generan estas enfermedades o trastornos mentales realmente, como decimos, o la pauta general, es que la persona que lo sufre, por eso es que busca ayuda y inicia sus tratamientos, porque se siente de una manera más fuerte a lo que nosotros podemos notar en estos medios, ¿no? O por ejemplo, las compulsiones, ¿no? Eh, Estos comportamientos se hacen para evitar estas obsesiones, ¿no? Entonces, si yo ya lavé mis manos, estoy lave y lave y lave hasta que hago heridas. Entonces, ya no salgo de casa porque ya no quiero contar 100 veces, que ya cerré el gas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, eh, pues no se nos muestra, ¿no? Tanto para que no sea tan gráfico a la hora de ver estos medios, pero realmente nos estamos olvidando de las medidas de seguridad, ¿no? Del cuidado personal que conlleva, ¿no? O en otro tipo de situaciones, ¿no les ha pasado también que hasta parece que se usan estos términos como socialmente, ¿no? Como de, ah, mi ex me engañó y es como que muy irresponsable, de seguro es bien psicópata, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes en su cotidianidad encontrar este tipo de términos? Sí, de hecho, pasaba mucho cuando iba en secundaria, que un chavo, ¿no? Era como bastante insistente en los mensajes y era Ujú. como de, ay, qué psycho, ¿no? Y a lo mejor nada más es insistencia, ¿no? Tampoco era un psicópata. Em,
pues eso. Fíjate que a mí lo que me ha pasado también, me identifico un poquito más con el trastorno obsesivo compulsivo que comentabas, porque a veces es muy común escuchar, o hasta yo he de confesar que antes de estudiar psicología lo empleaba, no, pues es que tienes muchos TOCs, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera TOC es una abreviación a trastorno obsesivo compulsivo y pues no es múltiple, ¿no? Entonces no puede ser plural. Entonces, si bien todos y todas en mayor o menor medida tenemos manías, tenemos obsesiones, unas personas son más ordenadas que otras, más limpias que otras, o tienen algunas ciertas mañas, insisto, manías para hacer cosas o para ordenar algunas otras situaciones, eso no es sinónimo de que tiene trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Porque creo que lo definías muy bien hace rato, ¿no, Vince? El TOC es parte de los trastornos de ansiedad y sobre todo este tipo de trastornos nos generan un miedo o una ansiedad, sobre todo muy grande, del grado de que puede ser catastrófico para mí, que me puedo sentir mal, que me puedo hasta morir, ¿no? Por no hacer esto que tengo que hacer, porque si no lo hago, algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, si bien todos y todas tenemos manías, creo que es importante que hagamos énfasis, sobre todo en este tipo de trastornos de ansiedad, que es que para que se vuelva un trastorno o una de las características o criterios que debe de cumplir un trastorno para que pues sí pueda ser, además de muchas otras cosas, como insistimos, es cuando estas manías, cuando estas conductas, cuando estos sentimientos son tan desbordantes, son tan grandes que afectan mi estilo de vida, que afectan mi forma de vivir, que afectan mi vida diaria, mi vida cotidiana, ¿no? Que dejo de hacer mis cosas o dejo de comer o dejo de dormir, dejo de hacer mis necesidades por satisfacer o porque este sentimiento es muy abrumador o porque estas acciones, si no las hago, me siento totalmente desamparado, desamparada, ¿no? Entonces, es importante que hagamos énfasis en esto porque nos ayudaría todavía más a entender cuando realmente alguien, o identificar, mejor dicho, cuando alguien realmente puede tener alguno de estos trastornos o estos desórdenes y también saber entonces identificarlo para, si lo tengo yo, pues para pedir ayuda o no para acompañar a alguien en este proceso, ¿no? Entonces, eso también me lleva a otro que, si ven ahorita que decíamos lo del psycho, creo que también me hizo recordar uno que también se daba mucho en la secundaria, no sé si a ustedes les pasó, que es, que ya lo mencionamos un poquito, ¿no? Es que cambia muy rápido de humor, o hasta con los maestros. Yo me acuerdo en la secundaria, ¿no? Teníamos una maestra que ella decía que era bipolar, justificando, ¿no? Que a veces tú podrías soltar un chiste, pero a veces también te regañaba en una misma clase, ¿no? Porque decía que era bipolar, ¿no? Entonces, realmente la bipolaridad, perdón, no se ve así, no porque cambiemos rápidamente de humor, que también eso podría ser como una alerta de decir algo puede estar pasando, porque cambiar repentinamente de humor puede significar otra cosa, pero no significa que tengamos un trastorno bipolar, ¿no? Igual, insisto, tiene que ver un poco más con episodios de depresión o episodios maníacos o episodios hipomaníacos, que es me siento terriblemente mal, con desesperanza, muy triste, con miedo, con ansiedad, y después, con cierto periodo de tiempo, insistimos, ¿no? Con cierta frecuencia, me puedo sentir tan alegre, tan eufórico, que puedo atender hasta contra mi vida en este episodio maníaco, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos la diferencia y que yo creo que también a ustedes les ha pasado, ¿no? Es que es bien bipolar, ¿no? Cuando en realidad la bipolaridad implica muchísimas más cosas e incluso es un trastorno bastante complicado de diagnosticar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con este trastorno que comentas, Mari, con el trastorno bipolar, justo, ¿no? Lo empleamos para estos cambios de humor, pero es importante recordar, porque muchas veces creo que también nos encasillamos en que, no sé, empecé mal mi día y todo mi día tiene que ser así. O sea, si empecé enojada, todo mi día tengo que estar enojada si no soy bipolar, cuando realmente creo que hasta ya cuando lo verbalizamos suena un poco pues irracional, ¿no? Suena un poco absurdo decir, ay, ya empecé mal, pues todo el día va a ser malo, o empecé súper bien, todo mi día tiene que ser así, cuando realmente no. Recordemos justo que también todos y todas vivimos una gama de emociones a lo largo del día.
Y también aquí incluso podemos enfatizar esta diferencia entre una emoción y un sentimiento y todo lo que conlleva cada uno de ellos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, no sé, algo pasó, me regañaron en el trabajo, se me fue el camión, lo que se les ocurra nos puede generar una emoción que es el enojo quizá, ¿no? Pero recordemos que justo esta emoción tiene esta característica de que es intensa, pero es breve. Entonces, de igual manera, aquí podemos ir haciendo o encontrando esta discusión de, bueno, ok, sí, en la mañana estaba enojada o ahorita estaba enojada, pero después me mandaron un mensaje bonito, escuché una canción padre y ya se me fue el enojo. ¿Por qué? Porque lo estoy sustituyendo con otra emoción que es igual de válida, ¿no? Igual que como contaba con el enojo, estoy alegre, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque me gusta, experimenté como muy fuerte esta emoción, pero aún así su tiempo fue corto. De igual manera, entonces, me parece que en este caso bien podríamos sustituir el emplear este término de eres bipolar por quizá, bueno, puede ser que sea una persona voluble, una persona que está muy en contacto incluso con sus emociones, no sé ustedes cómo lo vean, que está muy en contacto con sus emociones, que no teme demostrarlas y que incluso también por eso puede ir teniendo estos cambios un poco repentinos en torno a su humor, ¿no? Sin embargo, igualmente hacer este hincapié que comentaba Mari, en si ya identificamos que empieza a afectar en diversas áreas o incluso a las personas que están a nuestro alrededor, de igual manera ya podemos entonces plantearnos si es un foco rojo y si es algo que debo abordar y reiteramos con un profesional, ¿no? No tomarlo como tan a la ligera como decir, ay, es que soy bien bipolar o es que soy bien bipolar, porque realmente no lo es. O sea, el punto aquí justo es a lo mejor sí identificar estas cuestiones, ver qué tanto me afecta, ver si ya está afectando a mi entorno en el trabajo, en la escuela, en todas mis actividades, y ahora sí entonces poder hacer o poder actuar en consecuencia a lo que estoy percibiendo o a lo que percibo en alguien más. Exacto, iniciar este proceso de autoconocimiento para ir identificando. Muchas veces desconocemos la parte de la regulación emocional, que es lo que hace que reaccionemos, perdón, de manera muy exagerada ante un evento, ¿no? O hemos tenido una semana bastante pesada en la escuela, en el trabajo, con la familia, qué sé yo, que hace que, pues ya, como bien dicen, ¿no? Tenemos todos nuestros sentimientos a flor de piel y pues eso nos hizo reaccionar de tal manera. También regresando un poco a lo del psicópata, hay que tener también muy en claro que psicópata no es lo mismo que sociópata y es algo que también se confunde bastante en películas y series, que es lo que nos hace decirle a personas como, voy a llamarles bastante intensas con esta insistencia de mensajes o te marco o te likeo todas tus fotos con psicópatas, ¿no? De igual forma, no sé qué les parezca, hay otro trastorno del cual me parece relevante e interesante platicar, que es no solo el autismo como tal, sino los trastornos del espectro autista. Recordemos que no es uno, es una gama de trastornos, ¿no? Por ejemplo, el Asperger, etcétera. Yo recuerdo mucho, y ahí también ustedes, yo creo que les ha tocado escuchar esto, que decían que una vacuna, no recuerdo cuál era en específico, causaba el autismo. Y aquí también, híjole, creo que en torno precisamente a todos los trastornos del espectro autista hay bastante desinformación, hay mucho estigma. Les quiero compartir algo. Yo aquí en donde vivo, antes había un vecino, tenía, no sé, yo tenía como unos 15 años, quizá más chica, no recuerdo, y mi vecino tenía aproximadamente 8 años, o sea, era un niño. Y tenía mucho justo una conducta que era aplaudir. Siempre estaba aplaudiendo porque era como su manera, a final de cuentas, de comunicar, de transmitir y su conducta como segura, ¿no? Y siempre hacía esto el pequeño. Y yo recuerdo mucho que aquí también he de confesar, ya estoy como Mari confesando aquí mis situaciones previas a la psicología, pero recuerdo que en algún momento cuando una de mis amigas, que igualmente vivía aquí, empezaba como a tener algunas conductas así que repetía mucho, yo le decía, allá vas a empezar la autista. Entonces, creo que aquí incluso con este en particular, hay una desinformación bastante amplia. A final de cuentas, con la ansiedad, que igualmente creo que es importante abordarla más adelante, con la depresión, con la bipolaridad, etcétera, sí tenemos muestras un poquito más claras, tanto de la cultura como parte de la información que podemos encontrar en libros, en internet, etcétera. Pero en torno al autismo, al menos yo considero, no sé ustedes cómo lo vean, que todavía está muy estigmatizado, pero mucho
hay desinformación, hay también una serie de cuestiones que no son favorables para las personas que realmente padecen algún trastorno del espectro autista, porque les bloquea o les inhibe realmente poder crecer o desarrollarse como personas, ¿no? O sea, de una forma más integral por todo este mito que hay en torno a ellos o a ellas. Ujú. Además, pero volvemos a la parte de las series, ¿no? Em, Tenemos este personaje de Sheldon Cooper que tiene un diagnóstico de Asperger. Entonces, de ahí también deriva a que muchas personas consideren que los niños o las, sí, creo es más común en niños, Asperger, sean inmensamente inteligentes, cuando sí puede ser que tengan un CI por encima del promedio, pero aparte esta inteligencia podría demostrarse en temas bastante específicos, que en astronautas, que en, no sé, en animales acuáticos, qué sé yo, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? De las cuestiones que podemos ver en series, en películas representativas de ciertos criterios o diagnósticos que se van a salir de la realidad. Claro, yo retomo este ejemplo, ¿no? Eh, Incluso hasta qué tan cotidianamente podemos encontrar este tipo de personajes, ¿no? Ya que pareciera que nos estamos basando, tú lo mencionas, en ese trastorno o de Saban como variante, ¿no? De estos Asperger o de este autismo, ¿no? Que encontramos muy rara vez en la vida diaria, que son casos que van incluso eh, del 0,1% en cuanto a millones, ¿no? De personas que padecen. Y pareciera entonces que también se van a generar unas expectativas, ¿no? De estas mismas conductas estereotipadas, ¿no? Oye, pero si tú tienes esto, ¿por qué no eres bueno en esto? No actúas de esta forma, etcétera, ¿no? Y entonces vemos que de nuevo caemos en el patrón de restringir las conductas y las diversidades de cada uno y en cómo se vivencian estos mismas situaciones, ya sea adversas o cotidianas, que las personas que presentan esos trastornos realizan, ¿no? Y justamente incluso podemos caer en lo peyorativo o en la minimizar este tipo de conductas porque ya están estereotipadas, ¿no? Sabemos muy bien que a lo mejor ese tipo de personas tiene que ver o impacta mucho en la forma en cómo yo me relaciono con los demás, la forma en la que comunico, la forma en la que yo realizo todas estas actividades de ocio. Y entonces, por esta sensación de que les cuesta interactuar con los demás, o ponerse en el lugar de otro, las personas que no tenemos este trastorno, tal vez no hemos trabajado nuestra empatía, nuestra escucha activa y otras herramientas sociales, caemos en decir justamente, ¿no? Si antes decíamos, es que no tengo ganas de hacer nada, tengo depresión, ahora es, ay, no tengo ganas de hablar con nadie, o tengo tantos nervios de que me juzguen que, ay, no, voy a estar en nuevo autista, no me hables, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de nuevo que clínicamente las personas que viven esto será de forma distinta, ¿no? Y entonces será de nuevo poner esta sensación de que el problema se tiene que reducir, ¿no? Y eso también nos pasa, ¿no? Con ataques de ansiedad, con miedos, ¿no? ¿Es cierto esto, Mariana? Sí, fíjate, antes de hablar de la ansiedad, que me parece, que con eso yo creo que sería bueno que cerráramos. Me acordé de otro, si bien nuestro trastorno es síndrome, que yo creo que también lo escuchamos mucho en la secundaria, es cuando alguien no podía hacer bien las cosas o le costaba más trabajo hacer alguna actividad que otro. Ay, es que estás bien retrasado o estás bien down, ¿no? Y si bien además esto es peyorativo, ¿no? Porque es como si fuera un insulto tener síndrome de Down o tener algún retraso mental o alguna discapacidad cognitiva. eh, Además, quitándole esto que es bastante grosero y peyorativo, el síndrome de Down es otra anomalía, y es en particular un tanto genético, en el cromosoma 21, si no mal recuerdo. Y además también así como, por ejemplo, en la cuestión del espectro autista, también se puede dar de diferentes formas. El síndrome de Down tiene diferentes repercusiones en las personas, ¿no? Diferentes características, no siempre se presenta de la misma manera. Y además pensamos que todas las personas con síndrome de Down
son retrasadas o no tienen suficiente inteligencia o no son capaces de hacer sus cosas. Y lo mismo pasa también con el espectro autista. Y justo como es un espectro, como es una diferencia muy grande entre una persona y otra, a pesar de que estén diagnosticadas o hayan nacido con este síndrome o tengan este diagnóstico del trastorno, su forma de desenvolverse en la vida siempre va a ser diferente, su capacidad cognitiva también puede ser diferente, su forma de comunicarse puede ser diferente, entonces con mayor razón hacer el énfasis de que es importante que veamos que incluso en los trastornos hay diferentes formas en las que se puede presentar a pesar de que cumpla ciertos criterios. Entonces eso, si bien lo complica un poquito más para uno identificarlos o ser empático o empática tal vez, creo que también nos ayudaría a hacer todavía más, hacer un esfuerzo con mayor razón de no caer en estos términos mal empleados, no usarlos como insultos, porque pues tienen una connotación muy grande, ¿no? Entonces, ahora sí pasaría, no lo quería dejar pasar porque me acordé, a pesar de que no lo teníamos en la lista, ahora sí pasaría justo a la ansiedad, que si bien hablamos un poquito hace rato del TOC, que es parte de los trastornos de ansiedad, hay una frase que creo que también hemos ocupado mucho que es, pues es que ya me dio la ansiedad, o ay, es que pues ya me siento ansioso, o por sentirme muy mal o muy ansioso, porque la ansiedad es una emoción, un sentimiento, ya pensamos que tenemos un ataque de ansiedad, cuando en realidad pues son dos cosas diferentes, todos y todas podemos llegar a tener un ataque de ansiedad por alguna situación, pero eso tampoco es sinónimo de, entonces ya tengo diagnosticada la ansiedad. Muy bien, justamente todo esto será importante al hablar de términos psicológicos mal empleados, así como cuando usamos términos mal empleados en distintas cosas va a haber unas consecuencias, algunos problemas, pues de esta misma forma sucederá, ¿no? Recuerda que puedes seguir todos los episodios de Fogata Psicología en Desarrollo, el podcast, los puedes encontrar también en YouTube en forma de video y en Spotify, ¿no? También puedes encontrar el resto de episodios que nos salen en el feed a través del blog que puedes encontrar en proyectofogatazul.wordpress.com, donde cada lunes encontrarás artículos psicoeducando respecto a distintos temas de los que hemos abordado hoy sobre cada y la importancia de nombrarlos adecuadamente y entonces realmente tratarlos de la forma en la que merecen. También nos puedes enviar un WhatsApp si así lo deseas o ponerte en contacto al 55 44 56 98 55 y agendar una cita con nosotros de forma presencial o online a través de nuestras redes sociales, que puedes encontrarnos como Fogata-Azul. Eh, si no hay nada más que agregar, nos gustaría mucho que compartieras este episodio con quien consideres que sea importante que conozca esta información. Si tú es que te has sentido ofendido al usar estos términos o que los hayan usado contigo, pues sería bueno llegárselo a una persona que lo conozca, ¿no? Puedes seguir escuchándonos y sería todo. Hasta luego.